Elena ajustó el cuello de la blusa de seda, su reflejo en el espejo del vestíbulo devolviéndole la imagen de una mujer serena. A los 42 años, había perfeccionado el arte de la compostura. Su vida era un lienzo cuidadosamente pintado, cada pincelada en su lugar. La casa impecable en un próspero suburbio de Miami. Las orquídeas blancas que parecían florecer a su orden y un matrimonio de 2 décadas que era la envidia de su círculo social. Ricardo, su marido, era el sol alrededor del cual giraba su universo. Un hombre cuyo éxito en el mundo de las finanzas ella había ayudado a construir, pieza por pieza, sacrificio a sacrificio. Había archivado su propia carrera en el arte, sus pinceles y lienzos guardados como reliquias de otra vida, para convertirse en la arquitecta de la suya. Y por un tiempo, eso había sido suficiente. Sin embargo, últimamente, pequeñas grietas habían comenzado a aparecer en la superficie perfecta de su vida. Eran casi imperceptibles, como finas líneas en una porcelana antigua. Ricardo llegaba más tarde a casa, el olor a un perfume desconocido aferrado a su traje. Su teléfono, antes abandonado sin cuidado sobre la mesa, ahora permanecía boca abajo, vibrando en silencio con una urgencia que ella no debía cuestionar. Cuando le preguntaba, las respuestas eran vagas, envueltas en la niebla del trabajo y las reuniones de último minuto. Elena, leal por naturaleza, elegía creerle. ¿Qué más podía hacer? Cuestionar a Ricardo era cuestionar el fundamento mismo de la vida que había construido. Era más fácil culpar al estrés, a la presión de su mundo competitivo. Era más fácil alisar las arrugas del mantel y sonreír. Esa mañana, el sol de Florida se derramaba a través de los ventanales, iluminando el polvo que flotaba en el aire, invisible hasta que la luz lo delataba. Ricardo bajó a desayunar, ya vestido con uno de sus impecables trajes. Le dio un beso en la mejilla, un gesto tan automático y carente de calor como el apretón de manos de un socio de negocios. «Tengo una cena esta noche, amor. Con unos inversores japoneses. No me esperes despierta», dijo, sin levantar la vista de su teléfono. «Oh», respondió Elena, sirviéndole café, ¿no era mañana? Pensé que hoy teníamos la gala benéfica del museo. Él frunció el ceño, una sombra de irritación cruzando su rostro. Se adelantó. «Es importante, Elena. No puedo cancelarlo». Ella asintió, una pequeña punzada de decepción que rápidamente reprimió. «Claro, entiendo, el trabajo es primero. Siempre lo era». Más tarde, mientras coordinaba los últimos detalles para la gala con el comité, su hermana menor, Sofía, la llamó. Su voz era extrañamente eufórica. «Elena, ¿estás ocupada? Solo quería saber cómo estabas». «Estoy bien, Sophie, un poco abrumada con la gala. Es una pena que Ricardo no pueda venir esta noche». Hubo una pausa, un silencio de apenas un segundo, pero lo suficientemente largo como para que Elena lo notara. «¿Ah, no? ¿Por qué?», preguntó Sofía, con un tono que intentaba sonar casual, pero que fallaba por un margen muy estrecho. «Una cena de negocios de última hora», explicó Elena. «Ya sabes cómo es». «Sí, claro, lo sé», respondió Sofía. «Bueno, te dejo, que te diviertas». La llamada terminó, dejando a Elena con una extraña sensación de inquietud. Algo en el tono de su hermana, en esa pausa, se sentía fuera de lugar, pero lo descartó como paranoia. Sofía siempre había sido un poco dramática. La gala benéfica era un mar de rostros sonrientes, vestidos de diseñador y joyas que centelleaban bajo las luces de los candelabros. Elena se movía entre los invitados con la gracia de una bailarina, su sonrisa siempre en su lugar, la anfitriona perfecta. Pero por dentro se sentía como un fantasma en su propia fiesta. Las conversaciones fluían a su alrededor, pero las palabras parecían vacías, huecas. Una migraña comenzaba a martillarle las sienes. Decidió irse temprano. Nadie lo notaría. Se despidió con excusas educadas, alegando sentirse un poco indispuesta, y se deslizó hacia la salida. El aire fresco de la noche fue un alivio. Mientras conducía a casa por las calles silenciosas y bordeadas de palmeras, la inquietud que había sentido antes regresó. Más fuerte esta vez. Era una sensación visceral, una alarma silenciosa sonando en lo más profundo de su ser. Al llegar, notó que las luces del piso de arriba estaban encendidas. Extraño. Ricardo no debería estar en casa. Quizás la cena se había cancelado.
Un atisbo de esperanza la invadió. Quizás él la había sorprendido. Entró en la casa. El silencio era antinatural, pesado. No había ningún sonido. Ni el televisor, ni música. Solo el zumbido del aire acondicionado. Dejó su bolso en la mesa del vestíbulo y subió las escaleras, el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal. «Ricardo», llamó suavemente. No hubo respuesta. El silencio la guió hacia su dormitorio. La puerta estaba entreabierta, una delgada franja de luz escapándose hacia el pasillo oscuro. Y desde dentro, escuchó un sonido. Una risa femenina, suave y familiar. No era la risa de una extraña. Su sangre se heló. Por un momento, se quedó paralizada, la mano suspendida en el aire, a centímetros de la puerta. Su mente se negaba a conectar los puntos, a aceptar la verdad que su instinto le gritaba. Con un movimiento lento y deliberado, empujó la puerta. La imagen que la recibió fue una cuchillada directa al corazón. Le robó el aliento, el sonido, el pensamiento. Allí, en su cama, en el santuario de su matrimonio, estaban su marido y su propia hermana. La traición era tan absoluta, tan grotesca, que el mundo pareció detenerse. El tiempo se estiró y se rompió. Vio a Sofía buscar torpemente las sábanas para cubrirse, el pánico en sus ojos. Vio a Ricardo, que simplemente se recostó sobre los codos, sin una pizca de vergüenza. La miró directamente. Y entonces, una sonrisa arrogante se dibujó en su rostro. Una sonrisa que decía que ella no era nada, que no tenía poder. Con una crueldad helada, su voz cortó el silencio aturdidor de la habitación. «¿Qué vas a hacer, Elena? ¿Divorciarte de mí?» Su risa resonó, áspera y burlona, y a su lado, la risa nerviosa de Sofía se unió a la suya. Un coro de desprecio que asumía su debilidad, su dependencia, su inevitable derrota. Creían que la tenían atrapada, creían que ella lloraría, gritaría, se derrumbaría. Y por un instante, casi lo hizo. Sintió que sus rodillas flaqueaban, que el suelo se abría bajo sus pies. Pero entonces, algo sucedió dentro de ella. El dolor agudo y cegador no la rompió. La calcinó, quemó la debilidad, la duda. La mujer que había pasado 20 años viviendo a la sombra de otro. En las cenizas de esa devastación, algo nuevo, duro e inquebrantable comenzó a forjarse. No dijo una palabra. El silencio se convirtió en su armadura. Sus ojos, antes llenos de una serena melancolía, ahora eran dos fragmentos de hielo. Sin una lágrima, sin un temblor, se dio la vuelta con una calma que los aterrorizó más que cualquier grito. Y con pasos firmes y medidos, se dirigió al vestidor. El aire en el vestidor era espeso, cargado con el perfume de ella y la colonia de él, una mezcla que ahora olía a descomposición. Ricardo y Sofía la siguieron, un rastro de torpeza y sábanas mal puestas tras ellos. La burla aún danzaba en los ojos de Ricardo, esperando el inevitable colapso, el drama que le confirmaría su poder. «Elena, por favor», comenzó él, con un tono que pretendía ser condescendiente. «Vas a hacer una escena, no es necesario». Sofía se quedó en el umbral, un sollozo ensayado formándose en su garganta. «Elena, hermana, no sé qué me pasó, él me confundió». Elena no les prestó atención. Sus movimientos eran fluidos, deliberados, como los de una cirujana preparando su instrumental. Ignoró los armarios llenos de ropa de diseñador, los estantes de zapatos que eran trofeos de una vida compartida. Sus ojos estaban fijos en un solo punto. El gran cuadro al óleo que ella misma había pintado para su boda, un retrato de dos jóvenes sonrientes llenos de promesas. Con una calma que le heló la sangre, descolgó el pesado marco de la pared. Detrás, incrustada en el muro, había una caja fuerte. La risa de Ricardo se congeló en su garganta. La arrogancia se evaporó de su rostro, reemplazada por una máscara de incredulidad que rápidamente se transformó en pánico puro. «¿Qué? ¿Qué estás haciendo?» Elena no respondió. Marcó la combinación, una serie de números que solo ella conocía. La fecha en que había renunciado a su beca de arte para apoyarlo. La puerta metálica se abrió con un clic suave y definitivo. Dentro no había joyas ni dinero en efectivo. Solo carpetas de manila, varios discos duros y pequeñas libretas de contabilidad. Con la misma precisión metódica,
comenzó a sacar el contenido y a colocarlo dentro de un bolso de viaje de lona que había estado guardado en el fondo del armario. «No te atrevas», gritó Ricardo dando un paso hacia ella. Su voz, antes burlona, ahora era un siseo desesperado. «Eso no es tuyo. No sabes en lo que te estás metiendo». Por primera vez, Elena levantó la vista y lo miró. Su expresión no era de dolor, ni de rabia. Era de una absoluta y aterradora indiferencia. Era como si estuviera mirando a un completo extraño, a un insecto sin importancia. «¿Qué no sé?», dijo ella, su voz tranquila pero con un filo de acero. «Sé que la carpeta azul contiene los registros de las cuentas offshore que abriste en las Caimán, la roja, las pruebas de evasión fiscal de los últimos 5 años. Y estos discos duros», dijo, sopesando uno en su mano, «contienen todas las comunicaciones que demuestran el fraude con el que arruinaste a los Henderson. ¿Necesito seguir?». El color desapareció del rostro de Ricardo. Miró a Sofía, que ahora los observaba con los ojos desorbitados, comprendiendo que había apostado por el caballo perdedor. «Elena, mi amor, escúchame», suplicó él, cambiando de táctica. Intentó acercarse, tomarle las manos. «Cometí un error. Un terrible error. Pero podemos arreglar esto, tú y yo. Siempre hemos sido un equipo». Ella retrocedió un paso, su mirada sin suavizarse. «El equipo se disolvió esta noche». Sofía se lanzó hacia adelante, las lágrimas ahora reales, manchando su maquillaje. «Fue mi culpa, yo lo seduje. Por favor, Elena, no le hagas esto, no nos hagas esto». Elena finalmente posó sus ojos en ella, y Sofía se encogió ante la frialdad que encontró. «Tú no existes para mí, nunca más». Cerró el bolso de lona, se lo colgó al hombro y caminó hacia la puerta. Ricardo, en un último acto de desesperación, se interpuso en su camino. «No te irás de aquí con eso», amenazó, su rostro contorsionado por la rabia y el miedo. «Te destruiré, te dejaré sin nada. Les diré a todos que estás loca, que te lo estás inventando todo». Elena no se inmutó, lo miró directamente a los ojos. «Inténtalo», susurró, y en esa simple palabra, Ricardo vio la aniquilación total de su mundo. Ella no estaba mintiendo. No estaba faroleando. Ella tenía el poder, y lo sabía. Él se apartó como si lo hubieran quemado. En los días siguientes, Ricardo cumplió su amenaza. Fue una guerra silenciosa y brutal. A la mañana siguiente, la tarjeta de crédito de Elena fue rechazada en una cafetería. Cuando llamó al banco le informaron que todas sus cuentas conjuntas habían sido congeladas. Llamó a sus amigas, las esposas de los socios de Ricardo, y se encontró con un muro de excusas frías y evasivas. La narrativa ya se había extendido. Elena había tenido un colapso nervioso, se había vuelto paranoica y peligrosa. Estaba sola. O eso creía él. Lo que Ricardo no sabía era que, durante años, Elena había estado desviando una pequeña parte del dinero del hogar a una cuenta a su nombre, una cuenta que él desconocía. Era su fondo de escape, un plan de contingencia que esperaba no tener que usar nunca. Con ese dinero, no se registró en un hotel de lujo. Se dirigió a un pequeño apartamento que había alquilado bajo su nombre de soltera meses atrás, cuando las grietas en su matrimonio se habían vuelto demasiado grandes para ignorarlas. Desde allí, hizo una sola llamada. 2 días después, Elena se sentó en una oficina minimalista, con vistas a la bahía de Biscayne, frente a Ana Morales, la abogada de divorcios más temida y respetada de Miami. Una mujer conocida por desmantelar imperios y no dejar prisioneros. Elena colocó el bolso de lona sobre la mesa de caoba pulida. «Esto es lo que tengo», dijo su voz firme. Ana Morales revisó el contenido durante casi 1 hora, en silencio, su rostro impasible. Finalmente, levantó la vista, y por primera vez, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Señora Cifuentes», dijo, «su marido cree que está jugando al ajedrez. No sabe que usted ya le ha hecho jaque mate». Mientras los abogados de Ricardo recibían una citación que los dejó pálidos, Elena hacía otra llamada, esta vez, a un viejo amigo, un curador de arte que había conocido en la universidad. «Hola Marcos, soy Elena. Sí, ha pasado mucho tiempo. Escucha, tengo una idea para una exposición, artistas emergentes locales, y tengo el capital inicial para financiarla.
Al otro lado de la línea, hubo una pausa de sorpresa, seguida de un entusiasmo genuino. Por primera vez en días, Elena sonrió. No era una sonrisa de venganza, sino de liberación. Estaba desempolvando los pinceles, recuperando los colores de su propia vida. La arquitecta silenciosa estaba a punto de construir su propio imperio, sobre cimientos sólidos, ladrillo a ladrillo, mientras el castillo de naipes de Ricardo se tambaleaba, a punto de colapsar con el más mínimo soplo de viento. Y ella era el huracán que se aproximaba. La primera estocada no fue un grito ni una amenaza, fue el silencio. A la mañana siguiente, en una pequeña cafetería a varias millas de su barrio, el barista deslizó su tarjeta de crédito de vuelta por el mostrador con una mirada de compasión. «Lo siento, señora, ha sido rechazada». Elena sintió las miradas de los otros clientes como pequeñas agujas en la piel. La humillación era un veneno de acción lenta, diseñado para paralizarla. Asintió, pagó con el efectivo que llevaba en la cartera, y salió con el café en la mano, su rostro una máscara de calma. Era el primer movimiento de Ricardo en el tablero de ajedrez, y era tan predecible como cruel. Luego vino el aislamiento. Llamó a Mónica, la presidenta del comité de la gala, para disculparse formalmente por su partida abrupta. La voz de Mónica, normalmente cálida y efusiva, era ahora un témpano de hielo. «Oh, Elena, escuché que no te encuentras bien», Ricardo nos contó. «Lo preocupado que está por tu estado mental. Tómate el tiempo que necesites, querida. Nosotras nos encargaremos de todo». La llamada terminó con una frialdad que resonó más que un portazo. La narrativa de Ricardo ya se había extendido como una plaga. Elena, la esposa inestable, la mujer desequilibrada que había sufrido un colapso. La habían borrado de su propio círculo social en menos de 24 horas. Pero Ricardo subestimaba a la mujer que había pasado 2 décadas observando en silencio cómo él construía y destruía alianzas. No se dirigió a un hotel de 5 estrellas donde él pudiera encontrarla fácilmente. En su lugar, condujo hasta un discreto complejo de apartamentos en el Distrito de las Artes, un lugar que olía a pintura fresca y a café tostado, lejos del aire enrarecido de su antigua vida. Abrió la puerta de un pequeño estudio que había alquilado hacía 3 meses, bajo su apellido de soltera, Fuentes. Era su póliza de seguro, su plan de contingencia nacido de una intuición que se había negado a ignorar. El apartamento era espartano. Un sofá, una cama, una pequeña cocina, y una gran ventana que inundaba el espacio de luz. No había recuerdos, ni fotos, ni fantasmas. Era un lienzo en blanco. Allí, sobre la sencilla mesa de madera, vació el contenido del bolso de lona. Las carpetas y los discos duros se esparcieron como las piezas de un rompecabezas mortal. No eran solo papeles, eran la anatomía de la vida fraudulenta de Ricardo, y ella era la única que conocía cada hueso, cada arteria podrida. Al día siguiente, vestida con un sencillo traje de lino color crema que irradiaba una autoridad tranquila, Elena entró en el edificio de cristal y acero, que albergaba el bufete de Ana Morales. La oficina de la abogada era como ella, minimalista, impecable, y con una vista panorámica de la bahía que sugería dominio. Ana Morales era una leyenda, no negociaba, dictaba. No luchaba batallas, terminaba guerras. Escuchó la historia de Elena sin interrumpir, sus ojos oscuros e inteligentes evaluando cada palabra, cada pausa. Cuando Elena terminó, un pesado silencio llenó la habitación. Ana se inclinó hacia adelante, juntando las yemas de sus dedos. Él cree que te ha dejado sin nada. Cree que tiene el control, dijo Ana, su voz grave y precisa. Él cree que soy débil, corrigió Elena. Ana Morales sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que transmitía una satisfacción depredadora. La gente como él siempre confunde la bondad con la debilidad. Muéstrame lo que tienes. Elena abrió el bolso y deslizó la primera carpeta sobre la pulida superficie de caoba. Ana la abrió. Sus cejas se arquearon levemente mientras leía. Luego Elena le entregó un disco duro. Ana lo conectó a su computadora portátil y navegó por los archivos durante varios minutos. Su rostro permaneció impasible, pero Elena notó un cambio sutil en su postura, un nuevo nivel de atención. Finalmente, Ana cerró la computadora y la miró fijamente. Señora Cifuentes, dijo,
Y el señora sonó como un título nobiliario. Su marido cree que está jugando al ajedrez. No sabe que usted ya le ha hecho jaque mate. Mientras Ana Morales y su equipo preparaban la ofensiva legal, una tormenta que Ricardo no vería venir, Elena se dedicó a reconstruir su propio mundo. Hizo una llamada que había pospuesto durante 20 años. Marcos, soy Elena, Elena Fuentes. Al otro lado de la línea, la voz de su viejo amigo de la escuela de arte sonó sorprendida, luego genuinamente encantada. Hablaron durante casi una hora, sus palabras fluyendo con la facilidad de un río que finalmente encuentra su cauce. Ella le habló de su idea, una pequeña galería, un espacio para dar voz a los artistas locales emergentes que luchaban por ser vistos. Pero para eso se necesita capital, Lena, comenzó él con cautela. Tengo el capital inicial, lo interrumpió ella, su voz firme, sin rastro de duda. Lo que necesito es tu ojo, tu experiencia, tu pasión. Hubo una pausa, y luego una risa de pura alegría por parte de Marcos. Siempre supe que el artista seguía ahí. Cuenta conmigo. ¿Cuándo empezamos? Colgó el teléfono y por primera vez desde que abrió la puerta de su dormitorio, Elena sintió que el nudo de hielo en su pecho comenzaba a derretirse. No era por la venganza. Era la emoción de crear algo suyo, algo que no podía serle arrebatado. Una semana después, en su lujosa oficina con vistas a la ciudad, Ricardo Cifuentes se reía por teléfono con uno de sus socios. Sí, está completamente fuera de sí. Una lástima. Pero no te preocupes, la situación está bajo control. Justo en ese momento, su secretaria entró, pálida, y le entregó un sobre grueso con el sello de un prestigioso bufete de abogados. Ricardo lo abrió con displicencia, esperando una petición de negociación, una súplica, pero lo que encontró le robó el aliento. No era una demanda de divorcio estándar, era un ultimátum, una lista detallada de activos, propiedades y acciones que debían ser transferidos a nombre de Elena. No era el 50%, era mucho más. Era una disección quirúrgica de su imperio, reclamando cada parte que ella, directa o indirectamente, había ayudado a construir. Y al final un apéndice. Una sola página con una lista de nombres de archivos contenidos en varios discos duros. Nombres como Transacciones Caimán /2018 y Proyecto Henderson /Comunicaciones Internas. No había ninguna amenaza explícita. No la necesitaba. El mensaje era cristalino. O le daba exactamente lo que pedía, o la siguiente copia de ese expediente llegaría a la oficina del fiscal federal. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó sobre la alfombra con un ruido sordo. El color desapareció de su rostro. Miró por la ventana el imperio que había construido, y por primera vez, lo vio por lo que era, un castillo de naipes. Y Elena, la mujer que creía haber aplastado, sostenía el viento en sus manos. La firma de Ricardo fue un trazo tembloroso y derrotado. En la estéril sala de conferencias del bufete de Ana Morales, rodeado de abogados con rostros de piedra, cedió su imperio. No hubo negociación. No hubo discusión. Solo la fría y silenciosa capitulación de un rey destronado. Firmó la transferencia de la casa, de la cartera de acciones, de los fondos de inversión que Elena, con su meticulosa memoria, había identificado como fruto de sus sacrificios conjuntos. Firmó su propia aniquilación financiera, sabiendo que la alternativa era la aniquilación total. La caída fue brutalmente rápida. La noticia de su divorcio amistoso no engañó a nadie. Sin el capital y las conexiones que Elena sutilmente controlaba, sus negocios, construidos sobre cimientos de engaño, se desmoronaron. Los socios, oliendo la sangre, se distanciaron. Los amigos que una vez lo adulaban en el club de campo, ahora desviaban la mirada y cambiaban de mesa cuando él entraba. Ricardo se convirtió en un fantasma en la ciudad que una vez había dominado. Un recordatorio andante de que las apariencias, por muy lujosas que fueran, podían incendiarse y reducirse a cenizas. Sofía fue una víctima colateral de su propia ambición. Sin el dinero ni el estatus de Ricardo, se encontró a la deriva en un mundo que no tenía piedad con los perdedores. Intentó llamar a Elena una vez, su voz temblorosa y llena de una falsa penitencia. Elena no contestó, simplemente bloqueó el número. Para ella, Sofía había dejado de existir en el momento en que su risa se unió a la de Ricardo en aquel dormitorio.
Su castigo no sería la venganza, sino la más absoluta y devastadora indiferencia. 2 años después. El aire en la Galería Fuentes olía a pintura fresca, a vino blanco y al murmullo excitado de un centenar de voces. Las paredes blancas y altas estaban adornadas con lienzos vibrantes, esculturas audaces y fotografías que contaban historias. Era la noche de la inauguración y el espacio bullía de vida, una vida que Elena había creado desde cero. Se movía entre la multitud, no como una anfitriona nerviosa, sino como la dueña de su universo. Llevaba un vestido de seda de un profundo color azul, su cabello recogido en un moño suelto del que escapaban algunos mechones, dándole un aire de elegancia relajada. Su sonrisa era genuina, llegando a sus ojos, que ahora brillaban con una luz que nadie le había visto en 20 años. No era la esposa de Ricardo Cifuentes, era Elena Fuentes, la galerista, la mecenas, la mujer que había encontrado su voz. «Lo lograste, Elena», dijo Marcos a su lado, sus ojos brillando de orgullo. «Creaste algo real, algo hermoso». «Lo creamos juntos», respondió ella, apretándole la mano. «Gracias por creer en mí cuando yo apenas empezaba a hacerlo». Un crítico de arte de una prestigiosa revista la felicitaba por su curaduría, mientras un joven artista, cuyas obras ahora colgaban en la pared principal, la miraba con una gratitud que iba más allá de las palabras. Estas personas no la admiraban por su casa o su apellido de casada, la admiraban por su visión, su talento, su resiliencia. Más tarde, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Elena se paró junto a la gran ventana que daba a la calle. La lluvia de la tarde había dejado el asfalto brillante bajo las luces de la ciudad. Al otro lado, un hombre caminaba encorvado bajo un paraguas barato, una sombra de la figura imponente que una vez fue. Era Ricardo. No la vio. Estaba demasiado ocupado mirando al suelo, como si el peso del cielo estuviera sobre sus hombros. Elena lo observó por un momento, sin odio, sin pena, solo con la distancia tranquila con la que se observa una página ya pasada de un libro. Luego, se dio la vuelta y regresó a su fiesta, a su vida. Esa noche, en su apartamento, un espacio más pequeño pero infinitamente más suyo que la mansión que había dejado atrás, Elena organizaba los últimos papeles del divorcio en una caja para archivarla. Era el último ritual, el cierre definitivo. Al fondo del archivador, encontró un sobre de Manila que sus abogados le habían devuelto, marcado como material no utilizado. Por curiosidad, lo abrió. Dentro había un único disco duro y una nota de Ana Morales. Elena, esto llegó anónimamente después de que cerramos el acuerdo. Es más grave de lo que pensábamos. La decisión de qué hacer con ello es tuya. Conectó el disco a su computadora. Contenía un solo archivo de video. La grabación de una cámara de seguridad de un estacionamiento. La fecha era de hacía 3 años, la noche en que el señor Henderson, el antiguo socio de Ricardo, supuestamente había sufrido un ataque al corazón en su coche tras perder toda su fortuna. El video mostraba a Ricardo acercándose al coche de Henderson, inyectando algo en la manija de la puerta y alejándose con calma, minutos antes de que el anciano se desplomara sobre el volante. No era fraude, era asesinato. El aire abandonó sus pulmones. Tenía en sus manos el poder de borrar a Ricardo del mapa para siempre, de encerrarlo en una celda donde su arrogancia se pudriría. La justicia final. La aniquilación completa. Pero mientras miraba la pantalla, no sintió una oleada de venganza. Sintió un cansancio profundo. Había luchado su guerra. Había ganado su libertad. Entregar esa prueba significaba más abogados, más tribunales, más tiempo con su vida entrelazada a la de él. Significaba volver a sumergirse en la oscuridad de la que tanto le había costado salir. Con un movimiento lento y deliberado, extrajo el disco duro. Lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo su peso. El peso de la justicia contra el peso de la paz. La traición había sido un veneno, pero también el antídoto que la despertó. Le había robado un pasado que creía seguro, pero le había regalado un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. Un futuro donde ella escribía las reglas. Un futuro donde su valor no dependía del amor de un hombre, sino de su propio respeto. La mujer que había sido destruida en aquel dormitorio había renacido de sus propias cenizas,
no para quemar el mundo de su traidor, sino para construir el suyo propio. Más fuerte, más sabia. Y, por encima de todo, libre. El final de una historia no es el final de tu vida. A veces, es simplemente el comienzo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Me encantará leerte. Y no olvides suscribirte, para no perderte más historias como esta.